Reconozco que afrontaba esta entrevista con más nervios de lo habitual. Para mí, Mario Alonso Puig es un referente en mi vida. Hablar con él me ha hecho ver que es todavía mejor de lo que pensaba. ¡Qué suerte tengo! Mario Alonso Puig, qué honor tenerte en este Chester conmigo. Bueno, qué ilusión estar contigo, Marta Barroso. No, pero de verdad que te admiro muchísimo. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar contigo porque he leído tantos libros de ti. ¿Tú cómo te presentarías? Yo me presentaría fundamentalmente como un buscador. Un buscador que primero siguió la vía de la medicina para reducir el sufrimiento humano. Luego se dio cuenta de que el sufrimiento humano tenía distintas dimensiones. Estaba la dimensión física, lo que es la enfermedad y lo que es pasar por esa situación tan complicada. Me di cuenta de que había dimensiones más profundas, que había personas que las operabas, yo soy cirujano general y aparato digestivo, superaban su enfermedad y luego volvían a una situación de tristeza, de desesperanza, es decir, después del susto, se volvían a patrones previos, ¿no? Entonces empecé a ver que, bueno, la conversación tenía un impacto curioso en estas personas, como que les aliviaba de una carga más profunda que la física. Siempre me interesó no solo la dimensión física, sino también la dimensión mental y espiritual de la persona, y eso de alguna manera me llevó a dar ese salto para intentar despertar lo que yo llamo el potencial dormido, ¿no? La verdadera versión, la verdadera esencia de la persona. Todo esto es el resultado de una búsqueda de cómo podemos las personas sufrir menos y ser más felices, de dónde parte nuestro sufrimiento, qué es la felicidad. Junto a mi búsqueda científica y técnica de cómo podía aplicar los conocimientos de la medicina moderna para resolver o ayudar a resolver enfermedades, surgió esa inquietud profunda de cómo a través de la palabra se podía llegar a movilizar esos recursos que ya habían descrito hace 2500 años los médicos griegos con un abordaje que ellos llamaban el arte médico. Entonces me interesaba mucho cómo unir la parte científica y técnica con la parte más del arte, de la comunicación, ¿no? Y esta inquietud, sumado a lo que me decían mis enfermos de cómo les impactaba, pues fue lo que de alguna manera me llevó a dar el siguiente salto hace 20 y tantos años, que fue dejar la cirugía para seguir investigando en este campo, publicando y, en fin, hablando de estos temas, como ahora contigo. Eres cirujano, eres conferenciante y luego hay una cosa que pones que es estudioso, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia, ¿no? Sí. Y a mí me impresiona cómo se estudia la inteligencia. Ese interés por saber en qué consistía la inteligencia, pues al cabo de los años no solo me llevó a estudiar el tema, sino irme con el profesor Howard Gardner y David Perkins, que son pioneros en el mundo en el estudio de las inteligencias, y entender que todos somos inteligentes, que no hay ninguna persona que no sea inteligente, que hay distintos tipos de inteligencia. Entonces, yo no tengo una inteligencia lógico-matemática, pero tengo otros tipos de inteligencia. Entonces, claro, entonces cuando tú entras en ese tipo de inteligencia, tú fluyes. ¿Cuál es el valor más importante que deberíamos, no sé si se trabajan los valores o no se trabajan, y cuáles son los que crees que están más asentados en la sociedad y los que más nos hacen falta? Para mí el valor supremo solo es uno, el amor. El amor, porque el amor es una fuerza absolutamente descomunal. ¿Por qué no vemos esa fuerza en acción? Porque el amor que muchas veces nosotros tenemos es un puro trueque. Yo te quiero si tú eres como quiero que seas. Y voy a jugar con ese amor, a lo mejor no de una forma explícita, pero sí implícita en la forma en la que te miro, en algún gesto, etc. El amor del que hablo yo es el famoso agape de los griegos, que es un amor gratuito, es un amor sin condiciones. El poder de este amor es tan brutal, porque cuando una persona se siente amada de esa manera, algo en su interior empieza a reconocer su verdadera esencia, su verdadera procedencia. Entonces a mí me parece el valor de los valores. Entonces hoy en la sociedad, ¿qué ocurre? Pues que hemos perdido tres cosas. Yo hice un programa muy extenso con Bután. En Bután hablan de que hay tres divisiones, que es el origen del sufrimiento humano. Primero, que estamos separados de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que no nos amamos. La segunda es la división con los demás. No nos amamos. ¿Qué ocurre cuando tú te sientes realmente amado por un extraño? Y ese amor no tiene que ser que esa persona te quiera efectivamente, sino que te trate
como si te quisiera. Pues algo en tu interior se abre. Y el tercer elemento es el amor a la naturaleza. No amamos a la naturaleza. Usamos la naturaleza y a veces abusamos de la naturaleza. Y al final de nuestra vida, ¿en qué se nos va a examinar? No se nos va a examinar en los másters que tenemos, en los PhDs que tenemos, en las cosas que hemos hecho. Se nos va a examinar en el amor. ¿Has sido capaz de tratar a las personas con amor? ¿Has sido capaz de entender que en el tener todos tenemos cosas distintas, pero en el ser todos compartimos el mismo ser? Tú, teniendo toda la base que tienes y todo el conocimiento que tienes, ¿cómo lo ejecutas dentro de ti? ¿Me explico? Porque tiene que ser muy difícil, porque tú tendrás épocas malas también y te caerá mal alguien de repente, ¿o no? La perfección es el estándar más bajo del mundo. Ya hablaba de ello Freud cuando decía el ideal del yo, ¿no? Del mundo, tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecto. Eres humano. Y un ser humano, pues es como una combinación entre algo que es perfecto, que es su ser, y algo que no es perfecto, que es su naturaleza más material, y tienes que amar las dos cosas. Tienes que amar tu naturaleza humana. Y en ese amor yo creo que es cuando uno empieza a sanar sus heridas. ¿Cómo educas a tus hijos? O sea, ¿cómo? Porque es una gozada, por un lado, pensar que tu padre tiene todos esos valores tan claros y todos esos estudios tan claros. ¿Cómo les educas con tanto conocimiento del ser humano? Bueno, Marta, yo creo que una cosa es el saber y otra cosa es el saber hacer. Es verdad que en el saber, por años, pues algo sé, porque me he pasado toda la vida estudiando y sigo haciéndolo, ¿no? Pero el saber hacer es cuando uno a veces se queda corto. Lo bueno es que mis hijos me lo dicen. Qué bueno, claro. Cuando me quedo corto, que sucede unas cuantas veces, es decir, que no llego al estándar que me gustaría, ellos me lo dicen. Y esa confianza que ellos tienen en decírmelo es lo que me gusta. ¿Qué quiero que aprendan mis hijos de mí? Pues quiero que aprendan dos cosas. Primero, que a veces las emociones que tenemos son emociones muy agradables. Oye, pues el amor, la ilusión, el entusiasmo, la confianza. Y otras veces son emociones duras, como la frustración, la sensación de impotencia, la sensación de desesperanza, y que forman parte de la naturaleza humana. Y que intentar acallar unas, es decir, hay emociones buenas y emociones malas, no, son emociones, son energía en acción. Entonces, una vez que ellos ven esas emociones y no tienes esa obsesión en taparlo, que no vean este momento, una situación de miedo, lo segundo es decir, la persona libre no es la que vive de acuerdo a sus emociones, sino de acuerdo a sus elecciones. A pesar de que tengo miedo, voy a hacer esto. Ayer me enteré que existía en 2 países, me parece, o 3, el Ministerio de la Soledad. ¿Qué es eso del Ministerio de la Soledad? ¿Cómo puede llegar un país a tener un Ministerio de la Soledad? Es que me parece durísimo. Y la soledad puede ser muy confusa, porque puedes tener una persona que esté rodeada por un montón de personas y sentirse profundamente sola. Entonces, la soledad surge cuando tú no puedes abrir tu corazón, porque sabes que no va a haber un deseo real de comprenderte, sino que lo más fácil es que te juzguen. La soledad surge cuando sientes que tú no perteneces. La soledad surge cuando no sientes que para alguien tengas un cierto valor, una cierta importancia. Bueno, que me encanta el título de Vivir es un asunto urgente. Has escrito 11 libros, ¿no? Me parece. Sí, 11. Bueno, pues a mí, no sé si yo he interpretado mal el título, pero a mí lo de vivir es un asunto urgente me encanta, porque yo quiero vivir desde que me levanto hasta que me acuesto todo intensamente y a lo bestia, y de repente veo, pues, se muere la hermana de un amigo mío de un infarto. A mí ahí es cuando me sale la frase que a mí más me gusta, que es la vida es ahora, porque no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar dentro de 5 minutos. El libro Vivir es un asunto urgente trata del estrés y trata de las relaciones. Y es verdad, nosotros tenemos la sensación, independientemente de la edad, de que viviremos siempre. No estamos en el presente, y en el presente es donde suceden las cosas. No estar en el presente es no estar en la realidad, es estar en la cabeza. Porque si no estás en el presente, estás en algo que ya no está, pero está en tu cabeza, y si no está, y en el futuro no puedes estar todavía, pero en tu cabeza sí ya lo estás dibujando. Lo que pasa es que es tan difícil luego todo hacerlo, ¿verdad? Yo creo que una cosa que nos ayudaría, Marta, es vivir mucho más en la gratitud. Tendemos a vivir en la queja y no en la gratitud. Al final, yo creo que hay que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida por estar vivos. Sí, sí, por eso yo creo que sí, o sea, vivir disfrutando de la vida en un sentido bonito, y esto es cuando uno entiende que la vida tiene un sentido,
Es decir, cada día tiene un para qué. ¿Ese término de la felicidad existe como tal? ¿Son momentos determinados de la vida? Tendemos a confundir el bienestar subjetivo de la felicidad. El bienestar subjetivo es el goce de los sentidos, la felicidad es el gozo del corazón. Entonces, si yo estoy comiendo algo que está muy rico, viajando de una manera agradable, etcétera, etcétera, mis sentidos lo disfrutan. Es el bienestar de los sentidos, el goce de los sentidos. Si yo conecto con una persona, si yo ayudo a una persona, si yo disfruto con una persona, entonces eso es el gozo del corazón. ¿Qué ocurre? Que nuestra sociedad muchas veces, tan enfocada exclusivamente en lo material, pretende decir que el tener va a rellenar los vacíos del ser, y no puede ser, porque el ser, nuestra esencia, es feliz por nuestra propia procedencia. Pero en el tener, ahí podemos conseguir ese bienestar subjetivo, pero no la felicidad. En resumen, la felicidad es una cosa constante, el bienestar es oscilante. Entonces, esta cosa constante que hace que cuando tu bienestar es alto, tú no te lo crees, no te crees que por eso eres el rey del mambo. Y cuando tu bienestar baja, porque hay una pérdida económica, una pérdida personal, claro que te duele, pero no te desmoronas. Es decir, digamos que la felicidad sería la línea que estabiliza esas subidas y esas bajadas que nos produce nuestra propia vida en este entorno de tiempo, de espacio, de materia y de forma. ¿De qué noticia te gustaría ser protagonista? Sí me gustaría ser protagonista de una noticia, por sencilla que fuera, donde grupos rivales, de alguna manera, se abrazan pensando en el bien común. Y entonces, ¿qué podemos construir juntos? Y entonces se puede construir muchas cosas. ¿Cómo se puede convivir con lo que llamas distrés y la alegría? Son incompatibles el distrés y la alegría. El distrés es esto que nos agobia, esto que nos consume, y acaba, obviamente, como él demostró clarísimamente, acaba en enfermedad, acaba en depresión, acaba, etc. Entonces, el distrés no es compatible con la alegría, ni siquiera es compatible con la salud, no es compatible con la relación humana. Es muy difícil experimentar alegría si tú simultáneamente estás proyectando en el futuro un problema y tu incapacidad para resolverlo. ¿Y algún mensaje para la gente joven que ve la vida, no la ve tan, a lo mejor tan optimista como los podíamos ver nosotros en nuestra generación? Yo creo que la gente joven lo que quiere es lo mismo que queremos las personas adultas. Lo que quieren es tener una vida que valga la pena ser vivida. Y a veces el modelo que ven en nosotros los adultos no les convence con razón. Entonces, bueno, yo creo que en la juventud tenemos que mostrar que nosotros podemos mejorar. ¿Cómo podemos nosotros empezar a dar ejemplo? Porque ellos sí nos están mirando, sí nos están mirando. Entonces, creo que si de alguna manera buscamos dar ejemplo y recuperamos la importancia, los valores, por eso creo que este espacio es tan importante, los valores, aquello que orienta nuestra vida de una forma positiva. Cuando la gente joven esté menos confusa, ese talento que tienen, esas ganas que tienen de ser felices, eso va a aflorar. Hay una cosa que yo siempre les he dicho a mis hijos desde pequeños, quiero ver que para mí es el poder de la sonrisa. Tú ten en cuenta que nuestro cerebro está constantemente leyendo lo que hay en el rostro. Si tú estás sonriendo, en el fondo, ¿qué le estás transmitiendo? Todo está bien. Solo con eso ya empieza a cambiar el estado de ánimo. Imagínate si hay esa disposición diaria a sonreír. Bueno, pues ahí he acertado con los niños. Has acertado porque tú eres pura sonrisa. Tú eres pura sonrisa. Me ha encantado tenerte aquí, Mario, de verdad. Me quedaría contigo, vamos, hablando horas y horas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias.
Thank you.